¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Vamos a seguir trabajando con el contenido que tenemos y vamos a avanzar también en las estrategias de integración que hemos estado trabajando. Entonces, para hoy vamos a trabajar la integración de funciones racionales mediante fracciones parciales. Vamos a aprender qué son las funciones racionales en integración desde el punto de vista y cómo poderse operar las fracciones parciales. Entonces, sin más, vamos al tema. Muy bien, la integración de funciones racionales es aquella estrategia que se utiliza para poder integrar una función racional, y la función racional se refiere a una fracción algebraica. Eso significa que estamos hablando de la integración de fracciones algebraicas. Nosotros ya conocemos algunas integrales básicas racionales, por ejemplo, la integral de 1 dividido x más a, siendo a cualquier valor, integrado respecto a x. Esta integral nosotros ya sabemos que se puede hacer mediante una sustitución simple. Yo hago que u o t o una variable cualquiera se reemplace a x más a, derivamos, reemplazamos también el diferencial y simplemente entonces nos quedaría, después de integrar, que esta integral es el logaritmo natural del valor absoluto de x más a. ¿Sí? Siempre más la constante de integración. Esta integral es una integral de una fracción algebraica. Una integral también que aparece mucho y que tenemos que trabajar es esta integral, 1 dividido a al cuadrado más x al cuadrado. Esta integral se puede resolver si nosotros utilizáramos la integración por sustitución trigonométrica. Si lo hacemos y simplificamos y todo, llegamos a una expresión bien sencilla. Hay dos, bueno, esta realmente se puede hacer así en esa estrategia o haciendo una sustitución simple también. Aquí una estrategia de factorizar a cuadrado y llegaríamos a que la integral es 1 sobre a, aquí no puse el igual a 1 sobre a de la tangente inversa de x dividido a. Ahí tenemos entonces nuestra integral para una fracción, para una expresión racional que nos va a servir mucho. Pero en ocasiones nosotros tenemos que encontrar integrales que no cumplen esa forma. Por ejemplo, en la integral que sea una función racional, que sea x menos 4 dividido x al cuadrado menos 5x más 6 integrado respecto a x. Nosotros podemos utilizar la estrategia de integración que aprendimos anteriormente, es decir, la sustitución trigonométrica. ¿Qué haríamos aquí? Pues reemplazaríamos esto completando el cuadrado y luego factorizaríamos para ver si es posible reemplazar una expresión que en ocasiones puede ser simple o se puede volver muy compleja. Pero si tenemos alguna otra forma que sea más simple, menos trabajosa, menos compleja, pues la vamos a aprovechar. La idea sería esto. ¿Cómo integrar esto? Vean de que esta fracción no cumple ni con esta expresión de 1 sobre x más a y tampoco con 1 sobre a cuadrado más x cuadrado. Es decir, o no tendría que estar esta expresión o no debería estar esta otra de aquí para que más o menos tuviéramos una expresión parecida. Y definitivamente esto de aquí tendría que ser 1. Como no, entonces aparece una estrategia que me permite reescribir una fracción de esta forma en fracciones más simples. Como así. Supónganse que nosotros tenemos un conjunto de dos fracciones simples cualquiera. En este caso, por ejemplo, 2 dividido x menos 5 más 3 dividido x más 2. Y nosotros realizamos la operación. Recuérdense que para poder realizar esta operación, nosotros obtenemos nuestro denominador común, que en este caso serían los factores x menos 5 y x más 2. Luego, entonces, eso lo conocemos muy bien. Estas dos expresiones dividido x menos 5 por 2, quedaría entonces 2x más 2, ¿sí? Más... Ahora este denominador, x más 2, x menos 5 dividido x más 2 y el resultado multiplicado por 3, obtenemos 3 multiplicado por x menos 5. Esto ya lo conocemos, solo lo estamos poniendo para mostrar algo después. Entonces, si nosotros simplificamos esto, ya el resultado final me quedaría 5x, solo que es una fracción, 5x menos 11 y todo esto dividido entre la expresión. Si nosotros multiplicáramos también esto de aquí abajo, obtendríamos x al cuadrado menos 3x menos 10. Ahora, supónganse entonces que esta fracción, vean, tiene un peculiar parecido con este de aquí. Pero en este caso, en esta fracción, si nosotros nos pidieran encontrar esta integral, sería muchísimo más fácil si nosotros lográramos integrar la expresión
inicial, porque esta expresión se parece a esta de acá. Y esta expresión pues también se parece a esta de acá. Significaría entonces que si nosotros tuviéramos un procedimiento que me permitiera revertir una suma de fracciones, se simplificaría mucho una integral, siempre y cuando ese proceso de obtención de esas fracciones simples sea sencillo. Y gracias a Dios, esa simplificación sí existe. Y se llaman la descomposición en fracciones parciales. La descomposición es esa estrategia matemática que se encarga de, dada una suma o resta de un conjunto de fracciones dadas, ¿sí?, revertir esa suma o resta para obtener las fracciones iniciales. En este caso, entonces, nosotros vamos a llamar a eso a la descomposición en fracciones parciales. La descomposición en fracciones parciales tiene 4 formas diferentes de poderse hacer. La primera se llama factores lineales no repetidos. Ahorita voy a explicarles ese. El segundo caso son los factores lineales repetidos. Y el tercer paso son factores cuadráticos sin repetir. Y, bueno, pongamos aquí no repetidos mejor. No repetidos. Y cuadráticos, no, cuadráticos, ahora sí. Y el último caso, que son los factores cuadráticos repetidos. Bueno, ahora sí, les explico cada uno de estos, a qué se refiere cada uno de estos casos de descomposición en fracciones parciales. La descomposición lineal, la descomposición de fracciones parciales de factores lineales no repetidos es la estrategia que se utiliza cuando en el denominador nosotros tenemos factores lineales que no están repetidos. Es decir, en este caso, en esta fracción que nosotros tenemos, vean que la expresión anterior, ¿sí?, tenía en su denominador factores lineales no repetidos. ¿Y cómo sé que no están repetidos? Porque no vuelve a aparecer otro x menos 5, ¿verdad? Aquí tenemos un x menos 5 y tenemos un x más 2. Los factores lineales repetidos, entonces, ¿cómo aparecerían? Porque, ¿cómo diferenciarlos? Es decir, que nosotros tuviéramos aquí en esta fracción un x menos 5 extra. Pero nosotros sabemos que en matemática los factores repetidos pues se pueden simplificar utilizando una potenciación. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos dos factores x menos 5, esto se podría reescribir poniendo x menos 5 al cuadrado. Siempre que nosotros tengamos un factor siempre es x más a o x menos algo, que esté elevado al cuadrado, entonces vamos, o al cubo, o a la cuarta, o a la quinta, vamos a decir que está repetido tantas veces como el exponente lo diga. En este caso, no es así, por lo que entonces aquí tenemos siempre x menos 5. Un factor cuadrático no repetido es aquel factor cuya factorización ya no puede realizarse en los números reales. ¿Sí? Es decir, una expresión cuadrática que ya no se puede factorizar. Tal es el caso, por ejemplo, de que nosotros tuviéramos x menos 5 y x más 2. Estamos seguros que que x cuadrado más 2 es un factor cuadrático, ¿sí?, porque esto de aquí ya no se puede factorizar. Si nosotros lo quisiéramos factorizar, tendríamos que intentar factorizar una suma de cuadrados, completar el cuadrado y al final llegamos a que la factorización sale de los números reales y se pasa a los números complejos. Entonces a eso le llamamos nosotros un factor cuadrático. En este caso no lo es. Y obviamente el factor cuadrático repetido sería en el caso en que nosotros tuviéramos, por ejemplo, x al cuadrado más 2, que sería el factor cuadrático que no se puede factorizar. Y el caso sería en que nosotros tuviéramos esto, por ejemplo, elevado al cubo. ¿Qué significa el cubo? Que aparece x más 2 al cuadrado 3 veces. Estamos x más 2, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2 y x cuadrado más 2 aparecería multiplicado todo por x menos 5 como nuestro denominador. Entonces nosotros tendríamos factores cuadráticos repetidos. Entonces vamos a poder clasificar cada uno de los casos en descomposición en fracciones parciales fijándonos únicamente en el denominador. Dependiendo de la característica de los factores que se encuentran en el denominador, nosotros vamos a poder clasificar en factores lineales no repetidos, factores lineales repetidos, factores cuadráticos no repetidos y factores cuadráticos repetidos. Otra cosa importante es que nosotros podemos desarrollar las fracciones parciales si y solo si el grado del numerador es menor al grado del denominador. ¿Qué significa esa expresión?
Significa que si nosotros tenemos aquí una fracción, ¿sí? una fracción como esta, por ejemplo, compuesta, en el cual el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, no podemos iniciar directamente con las fracciones parciales y primero deberíamos hacer la división larga. ¿Sí? Entonces eso significa que antes, si nosotros tuviéramos por ejemplo aquí 5x elevado al cubo, significa que esta expresión aún se puede simplificar porque obviamente es como que fuera una fracción impropia, y entonces ya podríamos luego con el resultado, el residuo, poder hacer la descomposición en fracciones parciales. Vamos a trabajar un ejemplo de cada uno de estos y por último nos vamos en el caso en el cual el grado del numerador no sea menor al grado del denominador. Entonces esa fue la introducción básica y vamos ahora a mostrar con ejemplos para que sea más comprensible. Muy bien, tenemos entonces el caso en el que los factores lineales son no repetidos. Entonces, nuestro ejemplo número 1 dice, obtenga la descomposición en fracciones parciales de. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que encontrar cuáles son aquellas fracciones que sumadas o restadas me dan como resultado esto de aquí. Bueno, eso está fácil, porque entonces vamos a suponer algo. Mi idea va a ser primero que tenemos que factorizar el denominador para verificar que realmente en el denominador hayan simplemente factores lineales no repetidos. La descomposición de esta fracción me genera x más 2 multiplicado con x menos 1. Ahora sí, se supone entonces que esta expresión, vean, esta expresión se originó cuando nosotros obtuvimos dos fracciones que posiblemente tenían una un denominador de x menos 1 y la otra un denominador de x más 2. Eso significa que vamos a replantear nuestra hipótesis en el caso en el cual nosotros teníamos una fracción que era con denominador x más 2 y la otra fracción con un denominador que es x menos 1. Así, entonces esto de aquí, vean, se supone que tiene que ser cierto. Entonces esto de aquí no es una ecuación, sino es una identidad. ¿Qué significa una identidad? Que este valor es idéntico a este independientemente del valor de x. Eso significa que si nosotros reemplazáramos aquí, por ejemplo, x por 0, tendríamos que obtener aquí una identidad. ¿Sí? Es decir, lo mismo que está aquí es lo mismo que está acá, en valores numéricos. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como se supone que cuando nosotros sumemos esto, nos tiene que dar esto de aquí, entonces sumemos esto. ¿Sí? Bueno, pero para hacerlo más simple, mejor este denominador de aquí, pasémoslo a multiplicar a cada uno de los elementos del otro lado de la identidad. Entonces me quedaría, si pasamos, me quedaría a multiplicado por x más 2 multiplicado con x menos 1 y todo esto que está dividido entre x más 2 más b multiplicado por x más 2 y eso multiplicado por x menos 1 y todo eso dividido entre x menos 1. Así entonces nosotros tendríamos aquí, vamos a dejar un poco más de espacio para que no se vea tan cargado. ¿Sí? Esto tendría que ser igual cuando nosotros lo simplifiquemos a simplemente x. Tiene que ser el resultado, como las identidades aquellas que trabajamos en trigonometría. Ahora, vean que podemos cancelar el factor x más 2 con el factor x más 2 y en este caso el factor x menos 1 con el factor x menos 1. Lo que me generaría entonces que tendríamos la ecuación ahora x igual a, quedaría a multiplicado, en este caso, como se cancelan los factores x más 2, me quedaría x menos 1 más el valor de b multiplicado, si canceláramos x menos 1 con x menos 1, lo tendríamos x más 2. Recuérdense que esto es una identidad, no una ecuación. Esto entonces se supone que cuando nosotros operemos esto de aquí, el objetivo es que me dé al final x. Entonces operemos, vamos a ver qué obtenemos. Me quedaría x es igual a ax menos a más bx más b. ¿Cuáles serían los términos semejantes? Está claro entonces que los términos semejantes de esa expresión serían a y b, por lo que entonces me quedaría que si nosotros sumáramos a con b, quedaría a más bx, y los términos independientes, que se supone que esos son números, tendrían que ser términos semejantes, me quedaría entonces más b menos a. Ahora, esto de aquí tiene que ser idéntica a esta expresión de acá,
por lo que si es cierto, entonces vean, el coeficiente de esta x tiene que ser el coeficiente de esta x. Entonces nosotros llegamos a algo bien interesante. Se supone entonces que los factores de x, ¿sí?, nosotros los podemos igualar, los coeficientes, perdón, los factores y los coeficientes, porque tiene que ser idéntico. A más b entonces tiene que dar como resultado el coeficiente de esta x de aquí. Entonces yo puedo afirmar aquí que a más b tiene que ser, o mejor hagámoslo de esta forma. Del lado izquierdo tenemos el coeficiente de x, que es 1, y del otro lado el coeficiente de x, que es a más b, y esos valores tienen que ser iguales. Los términos independientes también tienen que ser iguales, por lo que entonces en este caso, aquí el término independiente en el lado izquierdo no está, por lo que se supone que es 0, tiene que ser igual al término independiente del otro lado, que se supone que es b menos a. Y así entonces nosotros hemos obtenido aquí un sistema de ecuaciones que me va a permitir hallar el valor de los valores de los coeficientes a y b que necesito para la descomposición en fracciones parciales de esta expresión. Simplemente resolvemos ese sistema, que está muy fácil, ¿vean? Si nosotros sumamos las dos ecuaciones, obtendríamos únicamente el valor de b, y entonces tenemos un problema. Aquí era 2 y aquí es 2b, por lo tanto aquí es 2 y ahora sí, aquí es 2. Ahora sí, perdón, había omitido este valor aquí, vean, b por 2 es 2b y aquí 2b. Entonces ahora sí, cuando sumemos esto, me va a dar aquí 0, 1 y b más 2b es 3b, por lo que entonces obtengo que b es igual a 1 tercio. Y si nosotros luego de encontrar que b es 1 tercio, encontramos el valor de a es igual a 2 tercios. Así finalmente entonces tengo cuál es la descomposición en fracciones parciales de la expresión x dividido x cuadrado más x menos 2. Si nosotros copiamos esta expresión y la colocamos acá, se supone que esto tiene que ser idéntico a esta expresión de aquí con los valores correspondientes. Entonces me quedaría aquí una fracción que tiene como denominador a x más 2 y a denominador a 1 tercio. La otra fracción, que sería más una nueva fracción, que en el denominador tendría x menos 1 y en el numerador tendría a b, que es 2 tercios. Y así entonces hemos encontrado la descomposición en fracciones parciales de esta expresión. ¿Cómo compruebo que mi resultado está bien? Pues si nosotros sumáramos esto de aquí, nuestro resultado tiene que ser esto de aquí. Les quedará entonces a ustedes como comprobación que hacerlo en su cuaderno, que esto sumado, o sea, hacemos la suma de fracciones, da como resultado esto de aquí. Y tiene que dar. Entonces, veamos cómo me puede ser útil esto. Para eso, hagamos nuestro ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Obtenga el resultado de la integral de x dividido x cuadrado más x menos 2. Habiendo hecho el procedimiento que nosotros hicimos, entonces está claro que nosotros podríamos reemplazar esta integral por la integral, ¿sí?, de la descomposición en fracciones parciales que nosotros hicimos anteriormente de la expresión x sobre x cuadrado más x menos 2. Si nosotros recordamos, eso nos había generado dos fracciones, una con denominador que era x más 2 y una con denominador que era x menos 1, que era la factorización del denominador que nosotros tenemos allí. Ahora entonces nosotros podemos darnos cuenta que los valores de los numeradores correspondientes eran 2 tercios gracias a las fracciones parciales, tenemos aquí, y entonces ahora va a ser muchísimo más sencillo si nosotros integramos esta expresión que si integráramos esta de aquí. ¿Por qué? Porque entonces podemos darnos cuenta que la integral de 2 tercios dividido de x más 2 no es más que 2 tercios del logaritmo natural del valor absoluto de x más 2 más 1 tercio del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, ¿sí?, todo eso más la constante c. Y así he obtenido entonces el resultado de la integral sin ninguna complicación. Vean, hemos resuelto bastante fácil esta integral, ¿sí?, que al principio hubiéramos intentado hacerla por una sustitución simple, una completación del cuadrado, intentar hacerla por integración trigonométrica, pero la descomposición en fracciones parciales, que no nos lleva más de unas 4 o 5 líneas,
Nos permite transformar la expresión racional a una más simple para poder integrar de una forma más cómoda. Muy bien, nuestro ejemplo número 3 dice lo siguiente. Obtenga la descomposición en fracciones parciales de esta expresión, sabiendo que ahora son factores lineales repetidos. Obviamente en este caso no lo están dando. Nosotros vamos a suponer que no sabemos qué factores tienen en el denominador. Entonces, para iniciar, sabiendo que es una expresión racional, que no la podemos resolver por una sustitución y que va a ser muy compleja si intentamos hacer una sustitución trigonométrica, entonces intentemos factorizar el denominador de esa expresión. Nos quedaría entonces x a la cuarta más 1 dividido, si factorizamos aquí, vean, el factor común es x al cubo multiplicado por la expresión x al cuadrado menos 4. Podemos seguir simplificando, factorizando, perdón. Entonces obtendríamos ahora x a la cuarta más 1, todo eso dividido entre x al cubo multiplicado por x menos 2 y x más 2. Y así finalmente entonces tenemos factorizado y ya podemos ver la naturaleza de los factores en el denominador de la fracción. Como tenemos x al cubo, vean que si fuera x al cubo, entonces lo podemos escribir como x por x por x. Es decir, nosotros podríamos escribir aquí x 3 veces por lo que está repetido 3 veces. Hay que poner atención porque si nosotros tuviéramos un x al cuadrado, esto no es un factor cuadrático, sino es un factor repetido, porque x cuadrado significa que tenemos x 2 veces. En este caso tenemos x 3 veces, por lo que nuestra hipótesis va a cambiar. Y vean qué es lo que va a pasar. Nuestra hipótesis es creer que tenemos un numerador para cada caso posible de los factores que tenemos aquí. Y empezamos de la misma manera anterior. Tenemos un denominador, una fracción con denominador que va a ser x menos 2. Vamos a tener una fracción que va a tener como denominador a x más 2. Vamos a tener a una fracción que va a tener como denominador a x. Pero vean qué pasa aquí. Si nosotros tuviéramos un denominador x, entonces cuando nosotros intentemos sacar el denominador común de esta expresión, no vamos a lograr que sea esto de aquí, ¿sí? O esto de aquí que tenemos aquí, x al cubo. No logramos que sea eso. Por lo que, para que sea cierto, entonces es posible que exista también una fracción con un denominador x cuadrado y una con e dividido x al cubo. Pero ¿por qué simplemente no colocamos mejor x al cubo? Que sería muchísimo más simple si nosotros ponemos un denominador para x menos 2, uno para x más 2 y uno para x al cubo. ¿Por qué? Porque es posible que existan fracciones como estas que están dentro de la fracción, pero que su denominador es un denominador repetido de uno que tiene una potencia más grande. Si nosotros sacáramos el denominador común de estas 5 fracciones simples, el denominador sería x al cubo, x menos 2 y x más 2, porque obviamente x más 2 está contenido en x al cubo y x está contenido en x. Entonces nuestra hipótesis va a ser que tenemos estos de aquí. Si tuviéramos x a la quinta, seguiríamos f de x cuarta, g partido de x quinta, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de veces empezando desde un factor más simple. Si es cierto entonces que estos no aparecen, nuestro propio análisis me va a dar como resultado que d es 0 y que c es 0. De eso no nos vamos a asustar. A ver, pues, entonces empezamos igual que el problema anterior. Este denominador que tenemos aquí lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar a cada fracción. Por lo que cuando este denominador pase a cada fracción van a haber factores que se van a eliminar. Así entonces del lado izquierdo nos va a quedar simplemente la expresión x a la cuarta más 1. Y del lado derecho nos va a quedar la expresión a dividido x menos 2 por todo x al cubo, x menos 2, x más 2. Pongamos aquí mejor x al cubo. Ya nos sirvió para explicarnos. Entonces, si estos tres factores se multiplican por a y se dividen entre x menos 2, quedaría simplemente x al cubo. Bueno, quedaría a x al cubo multiplicado con x más 2. Más cuando b se multiplique con estos tres factores de aquí y se divide entre x más 2, nos va a quedar bx al cuadrado multiplicado con x menos 2. Más cuando estos tres se multipliquen con 6 y se dividen entre x, nos va a quedar cx al cuadrado multiplicado por x menos 2 y x más 2. X menos 2 y x más 2. Y finalmente no, bueno, ahora esta expresión se multiplica por d y se divide entre x cuadrado, nos va a quedar entonces más d x multiplicado por x menos 2 y x más 2. X menos 2
y x más 2. Y ahora sí, más cuando este de aquí se multiplique con e y se divide entre x al cubo, obtendríamos x menos 2 y x más 2. Vean que se hizo tan largo que tuvimos que utilizar un doble renglón. Ahora, si nosotros desarrolláramos todo esto, si empezamos a multiplicar, veamos qué vamos a obtener. Tendríamos entonces esto de aquí. Vean, ax al cubo por x, y ax al cubo por 2, y aquí bx al cuadrado por x, bx cuadrado por menos 2, cx cuadrado por x menos 2 por x más 2, nos daría todo esto, porque esto es un producto notable. Cuando estos 2 lo multipliquen, nos da estos 2, y cuando estos, no, con esos 3 se multipliquen, nos da estos 2. Ahora, vamos a hacer el procedimiento muy parecido al anterior. Se supone que esta operación, cuando nosotros simplifiquemos los términos semejantes, nos tiene que dar como resultado este de aquí. Entonces veamos, comparemos nuestros coeficientes. Vean que del lado derecho tenemos un exponente x cuarta. Cuando nosotros igualemos los x cuarta, ¿sí? Los coeficientes de x cuarta, nos quedaría el x cuarta de este lado, que al final tiene que ser 1, tiene que ser igual a la simplificación de los términos semejantes de este lado que contienen x a la cuarta, que sería este elemento, que sería entonces a, más otro que tenga x a la cuarta es b, otro que tenga x a la cuarta es c. Vamos ahora con los elementos que contienen x al cubo, que en este caso los que dieron x al cubo no están, por lo tanto se eliminan y me da 0. Igual a los que tienen x cubo en este lado, que serían 2a. Seguimos, es menos 2b. Si seguimos, obtenemos más d. Y simplemente. Vamos ahora con los x cuadráticos, con los cuadráticos, que serían entonces igual ahora. Vean, tenemos x cuadrado. De este lado no tenemos ningún x cuadrado, por lo tanto es 0. Del lado derecho, los que tienen x cuadrado, seguimos avanzando, encontramos primero a menos 4, por lo tanto menos 4, y finalmente a e y a e. Vean que no tomamos en cuenta las x cuadrado, porque ya estamos colocando aquí que solo vamos a sumar los elementos de x cuadrado, porque estamos simplificando términos comunes, términos semejantes. Entonces ahora vamos con los x, vean. De este lado no hay ningún x, por lo tanto tiene que dar 0. Y del lado derecho tenemos que el único elemento que tiene x es menos 4d. Por lo tanto, entonces, para que sea cierto y aquí x se elimine, entonces d tiene que ser menos 4xd. Sí, aquí puse d y aquí puse e. Aquí es d. Ahora sí. Para que entonces, otra vez, para que este elemento, este factor x ya no aparezca aquí, entonces el valor de d no tendría que estar, ¿verdad? Toda esta expresión, entonces me está diciendo que esta expresión tiene que ser 0. Ahora, vamos entonces con los términos independientes, que claramente el único independiente es 1, entonces coloco aquí de este lado 1. ¿Y cuáles son los elementos independientes del lado derecho? Son aquellos que contienen la variable de análisis, que en este caso sería x. Simplifico, verifico y verifico hasta encontrar que el único es este de aquí, que es menos 4e. Por lo tanto, entonces, ahora tengo un sistema, vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Pues son 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. Entonces el propio método me proporciona lo necesario para poder resolverlo. Pero en este caso está bien sencillo. Porque si nos fijamos en la primera ecuación me da que e es igual a menos 1/4. Si este valor de e lo reemplazamos en esta ecuación, entonces ya tenemos el valor de e y reemplazamos y despejamos para obtener el valor de c. Y si lo hacen ustedes ahí donde están, se van a dar cuenta que c es menos 1/16. Si ahora, bueno, y en esta ecuación vean, si nosotros despejáramos, obtenemos que d tiene que ser 0. D tiene que ser 0. Y ahí vamos entonces a los valores de e, d y c. Ahora, si nosotros reemplazáramos los valores de d, ¿sí?, siendo 0 en la primera ecuación y de c en la segunda ecuación, nosotros tendríamos ahora dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían a, b, porque se supone que c y d ya lo conocemos, y si lo hacemos así rápidamente, vamos a obtener que a es igual a 17/32 y que b es igual a
17/32. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aquí D se hace 0, vean, de 0, entonces me quedarían 2a menos 2b. Si pasamos menos 2b al otro lado, me quedaría que a es igual a b. Entonces a y b tienen que tener el mismo valor. Por lo que entonces, finalmente, después de todo el procedimiento que hicimos, encontramos la descomposición en fracciones parciales de toda esta fracción. Eso significa que nosotros, si quisiéramos reescribir la fracción en fracciones más simples, tenemos por seguridad que para escribirlo, a tendría que tener el valor de 17/32. El valor de b tendría que ser también 17/32. El valor de c, ¿sí?, sería menos un 16avo. Entonces podemos poner aquí menos un 16avo. El valor de d, vean de que se hizo 0. Entonces toda esta fracción pues la borramos. Y el valor de e sería menos un cuarto. Entonces podemos poner aquí menos un cuarto. Y finalmente entonces tenemos la descomposición en fracciones parciales de nuestra fracción compleja. ¿Así? Vean, x menos 2, el denominador común, x más 2, el denominador común, x al cubo, el denominador común, porque x está contenido. Si ustedes quieren comprobar, que deberían hacerlo ahí en su cuaderno, para poder estar seguros de que cuando sumemos esta fracción nos da por seguro este resultado. ¿Sí? Vamos a ver cómo aplicar esto. Muy bien, entonces veamos el ejemplo número 4. Obtenga el resultado d y nos dan esta integral. Ya sabemos que si nosotros quisiéramos encontrar esa integral, que no va a estar nada sencilla, si intentamos hacer una sustitución, tal vez podamos llegar a algo, pero no sé hasta dónde. Va a ser más fácil si nosotros integramos la expresión resultante que habíamos obtenido. En este caso sería la integral, ¿sí?, de la descomposición en fracciones parciales de eso. Si ustedes lo tienen por ahí, entonces lo integramos. Si no, yo lo tengo acá también, que sería la integral de una fracción que tiene denominador x menos 2 más otra fracción que tiene denominador x más 2 menos otra fracción que tiene denominador x menos otra fracción que tiene denominador x al cubo. Ahora entonces los numeradores fue la expresión que nosotros aquí encontramos, que en este caso nos dio que eran aquí 17/32 y de este lado 17/32. De este lado nos había dado que era un 16avo y en esta fracción que era un cuarto. Entonces todo esto está integrado respecto a x. Ahora entonces, si nosotros queremos encontrar esta integral, pues está bastante sencilla. Nosotros tendríamos la integral de 17/32 de 1 partido de x menos 2. Podríamos verlo así. Entonces tendríamos 17/32 del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2. Más, otra vez esto por ser constante lo podríamos sacar. Vean, podemos sacar para que nos quede la integral de 1 partido de x más 2. Y entonces aquí nos quedaría ahora 17/32 del logaritmo natural de x más 2 menos la integral de un 16avo de x, sería entonces un 16avo del logaritmo natural del valor absoluto de x, menos, esto hay que tener cuidado porque esto ya no es un logaritmo, vean. Para esto entonces tenemos que subir el exponente x al cubo y ponerlo acá. Entonces me quedaría x a la menos 3 e integro una potencia, lo que me generaría entonces como resultado más, ahora 1 dividido 8 x al cuadrado más la constante de integración. Y ahí tengo entonces el resultado de la integral que el problema me pedía. Entonces vean, la fracción parcial es un proceso algebraico bastante sencillo, un poco trabajoso, pero bastante sencillo, que me permite a mí simplificarme una integral, no se imaginan cuánto. Entonces, con eso vamos a trabajar el siguiente paso, el siguiente caso. Muy bien, vamos con nuestro siguiente caso entonces. Factores cuadráticos no repetidos. Y vamos con el ejemplo de una vez. Obtenga la descomposición en fracciones parciales de
Y afortunadamente en esta expresión, vean, tenemos la garantía de que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, que en el denominador aquí tenemos un factor lineal, ¿sí? No repetido porque no aparece otra vez, y aquí tenemos un factor cuadrático también no repetido. ¿Y por qué este es un factor cuadrático? Porque aquí tengo x cuadrado más 9. Si esto, supónganse, fuera menos 9, pues tendríamos un factor que podríamos factorizar. Pero como no, entonces es un factor cuadrático, ¿sí? que tenemos que trabajar como tal. Esta hipótesis es un poquito diferente. La hipótesis inicial, en este caso, que habíamos trabajado al principio, se cumple para el factor que tenemos aquí, x menos 1. Ahora, más, si tenemos ahora una fracción que tiene como denominador ax al cuadrado más 9, esta fracción se supone que tiene que ser una fracción que ya no es simplificable. Eso significa que si ya no es simplificable, aquí en este denominador tenemos dos opciones: que sea un número o que sea un término lineal. Y como estamos intentando hacer el caso más general, no vamos a suponer que hay un factor simple, sino que tenemos, perdón, un elemento simple, un número, sino que tenemos un factor lineal. Y si no, pues el mismo problema me va a dar el resultado. Me va a decir que el valor de b es 0, para que entonces tenga a dividido x menos 1 y c dividido x cuadrado más 9. También puede ser el caso de que c sea 0, y entonces solo me quede bx partido de x cuadrado más 9, pero no puede ser el caso en que estos dos sean 0. ¿Por qué? Porque si no, entonces significa que toda esta fracción desaparece y estaríamos diciendo que esta fracción de aquí es idéntica a a dividido x menos 1, lo cual no es cierto porque x cuadrado más 9 aparecería de la nada. Entonces, sigamos con nuestro procedimiento. Si nosotros pasamos este a multiplicar al otro lado, como en los casos anteriores, nosotros ahora tendríamos, cuando este multiplique a este y simplifique a este, obtendríamos a por x al cuadrado más 9 más, cuando este denominador multiplique a bx más c y divide entre x cuadrado más 9, nos va a quedar simplemente aquí x menos 1 multiplicado con bx más c. Si nosotros desarrollamos esto, nos quedaría que 10 es igual a x al cuadrado más 9a más bx al cuadrado menos bx más cx menos c. Y pues caemos a los procedimientos anteriores. Se supone que cuando nosotros simplifiquemos todo esto, nuestro resultado tiene que ser 10, porque no es una ecuación sino una identidad. Entonces empecemos a simplificar y veamos qué es lo que pasa. Si nosotros simplificamos primeramente los términos que son al cuadrado, porque son los primeros que aparecen ahí, x al cuadrado, nos quedaría entonces aquí, vean, que de este lado no tenemos ningún término cuadrático, por lo tanto el resultado tiene que ser 0. ¿De qué? De cuando nosotros sumemos a con b. Entonces a más b tiene que dar 0. Si ahora vamos con los términos independientes, vean de que no tenemos factores lineales aquí, por lo tanto es 0 nuevamente, y los factores lineales aquí, este no tampoco, este tampoco, pero este sí. ¿Por qué es lineal? Porque tiene x, entonces le queda menos b, y este de aquí, c. Ahora vamos con los términos independientes, que son los términos que no tienen la variable que yo estoy analizando, en este caso x. Estos en este caso serían el término independiente de este lado, que es 10, de este lado x cuadrado ya lo usamos, 9a, entonces es 9a, y menos c. Y aquí tengo un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Para resolver este sistema, pues podríamos, por ejemplo, sumar la ecuación número 2 con la ecuación número 3 para que la variable c desaparezca y me quede entonces una nueva ecuación que va a contener simplemente a las variables a y b, para luego simplificar ese nuevo sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas con la primera incógnita, y finalmente entonces obtendríamos que el valor de a es 1, que el valor de b es menos 1 y que el valor de c es 1. Comprobemos que es cierto. A más b sería 1 menos 1, da 0, menos b más c, menos 1 más 1, da 0, 9 veces a, que sería 9, menos el valor de c, que es 1,
que no es 1, sino es menos 1, ahí está, ahora sí. Entonces 9a, que sería 9, menos e, me daría entonces 1, 9 más 1 me daría 10. Y ahora sí, entonces la descomposición en fracciones parciales para la expresión que nosotros teníamos, esta de aquí, sería entonces que 10 dividido x menos 1 multiplicado por x cuadrado menos 2 es el resultado de a, que en este caso es 1 dividido x menos 1 más, vean, tenemos aquí más, pero como b y c, vean, b y c son negativos, entonces tenemos aquí menos, si una fracción que ahora son positivos, entonces x más 1 dividido el valor de x al cuadrado más 9. Y entonces aquí tenemos finalmente la descomposición en fracciones parciales de esta fracción. Comprobación, sumen ustedes esto de aquí, o en este caso réstenlo, y tienen por seguridad de que tiene que dar esto de acá. ¿Sí? Apliquémoslo entonces en una integral. Muy bien, entonces dice ahora nuestro ejemplo número 6. Encuentre el resultado de, y tenemos esta fracción cuyas fracciones simples nosotros ya conocemos, por lo que entonces esto sería lo mismo que la integral de 1 dividido, aquí es dividido, ahora sí, x menos 1 menos, habíamos dicho que aquí nos quedaba x más 1 dividido x al cuadrado más 9. Todo eso integrado respecto a x. Ahora, aquí viene un trabajo algebraico para poder encontrar esas integrales. Entonces, vamos ahora a hacer la integral, ¿sí?, de 1 dividido x menos 1 menos, si nosotros separamos el denominador común, me quedaría x dividido x al cuadrado más 9 menos 1 dividido x al cuadrado más 9. Tenemos esta integral entonces ahora integrada respecto a x. La primera integral está bastante sencilla. Ahora, para la segunda integral, para esta integral de aquí, vamos a hacer una sustitución, que sería mediante este procedimiento. Si hacemos que u es igual a x al cuadrado más 9, entonces de u sería 2x de x, para que de x sea de u dividido 2x, por lo que entonces la integral de x partido de x cuadrado más 9, que es lo que tenemos aquí, sea ahora x, que es lo que no hemos sustituido, x cuadrado más 9, que se convirtió en u, y de x, que es de u dividido 2x. Podemos cancelar estos x de aquí con este de acá, y este 2 lo podemos extraer como un medio, y entonces me quedaría la integral de 1 partido u, que es igual al logaritmo natural de u, pero como u es x cuadrado más 9, entonces obtengo un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 9. Por lo que entonces nosotros podemos decir que el resultado de la integral, de esta primera integral, sería el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 menos el valor que hemos encontrado ahorita, un medio, del logaritmo natural de x al cuadrado más 9, ¿sí?, menos, ahora esta integral es una de las integrales que nosotros habíamos visto al principio del video, que era la integral de una expresión que se puede hacer por una sustitución o mediante sustitución trigonométrica. Pues recordemos, esto sería entonces ahora simplemente un tercio de la tangente inversa de x tercios. Todo esto más la constante de integración c. Y entonces hemos obtenido el resultado de la integral que nosotros estábamos intentando obtener. Esta integral, cuyo resultado es esto de aquí. ¿Sí? Vean que he dejado este cuadro porque es un resultado de una integral que puede ser en confusión si no observamos de dónde proviene. Muy bien, nuestro ejemplo dice, bueno, en este caso sería factores cuadráticos repetidos ahora. Nuestro ejemplo dice, obtenga la descomposición en fracciones parciales de la fracción 1 dividido x partido de x cuadrado más 4 al cuadrado. Dado de que ahora tenemos x más 4, que es un factor cuadrático, y ahora está elevado al cuadrado, ahora es un factor cuadrático repetido, siendo x un factor lineal. Entonces nosotros podemos escribir esto como a dividido x, que es nuestra primera fracción, más, tenemos entonces la siguiente que sería bx más c dividido el factor cuadrático sin repetir, que sería x cuadrado más 4, más
la fracción, que sería ahora, como ya llamamos ABC, ahora sería dx más e dividido, pues ahora como está repetido, pues así como ustedes están adivinando, sería x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Si este se hubiera estado, por ejemplo, imagínense aquí a la quinta, entonces aquí llegaría a, b, c, d, e, fx más g dividido de x cuadrado más 4 elevado al cubo. Más las siguientes letras dividido elevado a la cuarta. Más las siguientes letras elevado a la quinta. Entonces, que es por fortuna, este solo estaba repetido 2 veces. Entonces, solo tenemos como incógnitas a B, C, D y E. Y como siempre lo hemos hecho, ahora pasamos a multiplicar esta expresión a cada uno de los elementos y obtendríamos esto de acá. 1, porque fue lo único que quedó acá. Cuando A se multiplique con el denominador se divide entre X, se cancela X y todos los demás elementos están acá. Si nosotros desarrollamos ahora esto, empezamos a desarrollar el cuadrado de esto, obviamente, solo por recordar que el x cuadrado más 4 al cuadrado es el cuadrado de la primera, más el doble de la primera y la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, ¿verdad? Entonces aquí nos multiplicaríamos utilizando la propiedad distributiva y aquí simplemente también la propiedad distributiva. Y obtenemos entonces ahora, que nos queda 1 igual a ax a la cuarta más 8ax cuadrado más 16a al desarrollar este cuadrado. Cuando multiplicamos estos tres factores obtendremos bx a la cuarta más x cubo más 4bx cuadrado más 4cx, y cuando multiplicamos x por dx más c obtendríamos dx cuadrado más cx. Y siguiendo nuestro procedimiento, entonces ahora igualamos todos los factores de acuerdo a su coeficiente. Como el más grande que tenemos aquí es x a la cuarta, entonces primero igualamos los x a la cuarta, ¿sí? Y obtenemos 0 es igual a a más b, porque de este lado, en el lado izquierdo no tenemos ningún coeficiente de x a la cuarta, por lo tanto se tienen que anular, y entonces la suma del elemento a con el elemento b tiene que ser 0. X al cubo de igual forma, 0 de este lado, y como x al cubo hay un único elemento que es c, entonces c es 0. Ahora nos toca el término x al cuadrado. Obtenemos ahora que x cuadrado, como no hay aquí, es 0. Ahora de este lado tenemos 8a, también tenemos a 4b y tenemos a d. Y ahora podemos ya ir con los términos x. Estos son ahora 0 también, porque de este lado no tenemos ningún factor lineal, y de este lado tenemos a 4c y a e. Y finalmente entonces ahora sí los términos independientes. El único término independiente que tenemos aquí, que es 1, con el único término independiente que tenemos acá, que es 16a. De esto entonces ya hemos obtenido cuáles son los valores, cuál va a ser primero el valor de a, y nos damos cuenta que a entonces es igual a un 16avo, ¿sí? Si nos damos cuenta a más b es igual a 0, y nos ponemos astutos, entonces nos damos cuenta que b es igual, es mayúscula, igual a menos un 16avo. Démonos cuenta que c es 0, y si c es 0, cuando reemplazamos en esta ecuación c, nos queda que e también es 0, entonces aquí tenemos que c es 0. Ahora nos toca encontrar el valor de d. Como ya tenemos a y ya tenemos b, reemplazamos esos valores aquí y despejamos para d, y nos da que d tiene valor de menos un cuarto. Ya dijimos que e era igual a 0. Y con eso hemos encontrado entonces nuestros 4 factores. Ahora nos toca entonces escribir nuestro resultado utilizando las fracciones parciales. Nuestra fracción inicial, que era 1 dividido x por x cuadrado más 4 al cuadrado, se va a escribir como a partido de x, siendo a un 16avo. Entonces me quedaría x en el denominador y un 16avo en el numerador, ¿sí? Tendríamos ahora la siguiente, que es bx más c, pero como c es 0, entonces simplemente me quedaría la fracción que es b, me quedaría menos, ¿sí? La fracción, que en este caso tendríamos aquí x al cuadrado más 4, y en el numerador nos quedaría bx, pero como b es menos un 16avo, ya pusimos el menos, entonces me quedaría x, mejor pongámoslo así, un 16avo de x, ahora sí. Y el último, vean que como c es 0, entonces no ponemos más 0, de x más e, siendo d un cuarto, entonces aquí sería menos, ¿sí? Una fracción también,
que tiene en el denominador ahora el factor cuadrático repetido, que era x al cuadrado más 4, y todo esto elevado al cuadrado. Y en el numerador el valor de dx más e, que es un cuarto. Entonces me quedaría un cuarto de x. Y entonces así tenemos ya nuestra descomposición en fracciones parciales. Veamos entonces ahora cómo se haría para integrar esta expresión. Muy bien, nuestro ejemplo número 8 dice: encuentra el resultado de la integral de esto. Afortunadamente nosotros ya pasamos por las fracciones parciales de esta expresión, por lo que ahora simplemente entonces pues la copiamos. Si nosotros entonces ponemos que esto va a ser igual a la integral de la descomposición en fracciones de esto, me quedaría ahora un 16avo de x menos un 16avo de x partido de x cuadrado más cuarto. Aquí era menos, puse más, menos un cuarto de x dividido x cuadrado más 4 al cuadrado. Nosotros ahora podemos entonces integrar. La integral de un 16avo de x sería un 16avo del logaritmo natural de x, solo que aquí sí es valor absoluto de x. Ahora sí, menos, si nosotros hacemos la misma integral del ejemplo hace dos ejemplos, del ejemplo número 6, haciendo una sustitución simple, nosotros llegamos a que en este caso nos quedaría nuevamente 1 partido u, ¿sí? Por lo que entonces ahora, y el 1 medio, que ahora nos quedaría un 32avo del logaritmo natural de x al cuadrado más 4. ¿Sí? Y en esta integral también, si hacemos la misma sustitución, u igual a x cuadrado más 4, ahora nosotros podemos extraer un medio aquí con un cuarto, se vuelve entonces un octavo menos un octavo, pero ahora nos va a quedar 1 dividido u al cuadrado, y 1 dividido u al cuadrado es menos 1 dividido u, por lo que aquí se convierte esto en más, y aquí nos queda entonces la expresión dentro del denominador x al cuadrado más 4, y a esto sumado la expresión c. Y entonces nos hemos ahorrado mucho trabajo de integración haciendo alguna especie de integración por sustitución trigonométrica, solo que extendimos un poquito el procedimiento con fracciones parciales, pero ya nos tocará decidir qué expresión o qué forma es más simple. Ahora vamos con nuestro ejemplo número 9, el último ejemplo de este video. Obtenga, y nos dan la integral de x a la quinta más x menos 1 dividido entre x al cubo más 1. Nosotros no podemos empezar aquí inmediatamente nuestra descomposición en fracciones parciales porque el grado del numerador es mayor al grado del denominador, por lo que primero entonces vamos a proceder a realizar la división larga, como esta de aquí. Entonces, si recordamos, para hacer esta división, entonces tenemos que empezar que x a la quinta dividido x al cubo, lo que nos da x al cuadrado. Si este elemento de x cuadrado multiplica a todos, entonces nos va a quedar menos x a la quinta, porque x cuadrado por x cubo es x quinta, pero como restamos es menos, y x cuadrado por 1 es x cuadrado, porque restamos es menos. Si nosotros simplificamos entonces nuestro procedimiento, esto de aquí se cancela, y lo único que nos quedaría sería x menos x cuadrado más x menos 1. Y como esta expresión no tiene un grado mayor a este de aquí, hemos concluido nuestra división, y nuestro resultado entonces de haber hecho la división sería x al cuadrado con un residuo de menos x cuadrado más 1 más x menos 1. Es decir, que el resultado de la división entre x quinta más x menos 1 dividido x cubo más 1 es lo mismo que x al cuadrado más menos x cuadrado más x menos 1 dividido de x al cubo más 1. Es como una fracción, como un número mixto. Esto más esto dividido esto, ¿sí? Como un número mixto, el cociente más el residuo dividido el divisor. Por lo que entonces, si estamos integrando esta expresión, va a ser más fácil que nosotros integremos esta, por el momento. Veamos qué nos va a quedar. Sería ahora entonces la integral de x al cuadrado. Vean que si nosotros en esta expresión sacamos el signo menos, le tenemos que cambiar el signo a todos para que entonces ahora nos quede menos la fracción, y ahora aquí nos va a quedar x al cuadrado menos x más 1 dividido x al cubo más 1. Entonces x al cubo más 1. Todo esto integrado respecto a x. Ahora sí,
Esta integral tiene una expresión que es fácilmente integrable, por lo que de momento nosotros tendríamos igual a la integral de x cuadrado, sería 1/3 de x elevado al cubo, menos la integral de lo que nos quedó, que sería el cociente entre x al cuadrado menos x menos más 1 dividido x al cubo más 1. Todo es integrado respecto a x. Y vean entonces que ahora en esta fracción el denominador ya tiene un grado mayor al numerador, por lo que entonces aquí podríamos iniciar nuestro procedimiento de fracciones parciales. Entonces empecemos. ¿Cómo era ese procedimiento? Pues primero factorizamos el denominador. Vamos a copiar de momento todo esto porque eso es lo que llevamos hasta ahorita. Entonces esto sería igual a la expresión 1/3 de x elevado al cubo menos, si nosotros factorizamos el denominador en la integral, nos quedaría entonces la expresión x al cuadrado menos x más 1 dividido la factorización. Por ser una suma de cubos, entonces tendría x más 1 y aquí obtendría x al cuadrado menos x más 1. Y he aquí los milagros en las integrales. Resulta que esta expresión es idéntica a esta de aquí, por lo que nosotros podemos cancelarla. Entonces de momento nosotros tendríamos que tenemos 1/3 de la integral de x elevado al cubo menos la integral. Si nosotros cancelamos eso, entonces nos quedaría simplemente 1 en el numerador, 1 dividido, y en el denominador nos queda x menos 1, todo es integrado respecto a x. Y al fin entonces nosotros podemos integrar, que sería 1/3 de x al cubo menos la integral de 1 partido de x menos 1, que es el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, ¿sí?, más la constante de integración. Y finalmente entonces hemos encontrado nuestra integral o el resultado de nuestra integral. Está, creo que obvio que en este caso nos simplificamos esa integral por el hecho de que coincidentemente teníamos factores que podían eliminarse. Pero no siempre va a ser así. Si tuviéramos entonces primero que hacer la división, rehacemos la división y aquí nos va a quedar una expresión que probablemente tenga que hacerse en fracciones parciales. Realizamos los procedimientos cualquiera de los 4 casos anteriores para poder ya integrar esta expresión. Entonces recuérdense, tenemos que hacer una división larga siempre que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Bueno chicos, es así como llegamos al final de este nuevo video. De verdad, mis mejores deseos siempre son que estos videos les sean de utilidad. Si les gustó, por favor no olviden dejarme su like. Si quieren estar atentos cuando suba nuevos videos de cualquier curso que esté dando, entonces no olviden también pinchar en suscribirse. Y nos vemos entonces en el próximo video.